Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, nuestros clientes, nuestros invitados y público en general. Gracias por acompañarnos en este webinar, que es un tema muy interesante y Sintermex AC, en conjunto con Ingenium ABP, ha preparado especialmente para ustedes en este tiempo de crisis. El tema es cómo aplanar la curva emocional ante la crisis. Es un tema muy interesante que esperemos sea de su ayuda y gracias por todos los que se están conectando. Pues, les comento que estamos en vivo y es un tema que ojalá que todos los consejos y los consejos y prácticas las podamos poner en práctica en esta situación en la que estamos viviendo actualmente. Tengo el gusto de presentarles al doctor Arturo Garza Vargas. Él es médico psiquiatra, experto en depresión y área laboral. También es cirujano partero de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una residencia en psiquiatría general en el Hospital Universitario Dr. José E. González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posgrado en terapia de grupo, pareja y familia de la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario Dr. José E. González. Profesor visitante en el Centro de Adicciones y Salud Mental de la Universidad de Toronto, Canadá. Maestro de posgrado en psiquiatría para residentes en la especialidad en medicina interna de la Universidad de Monterrey en el Hospital Christus Muguerza desde 1990. Maestro de posgrado para residentes en la especialidad de psiquiatría del sistema TechSalud del Tecnológico de Monterrey desde el 2007, donde actualmente es maestro de posgrado de la Cátedra de Psiquiatría Laboral. También es miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana APM desde 1988 y es miembro fundador de honorario y expresidente de la Asociación de Psiquiatría del Noreste. Colaborador y consejero de Ingenium ABP, Asociación de Beneficencia Privada de Educación en Salud Mental en Nuevo León. También es miembro del Consejo Editorial de la sección Vida del Periódico El Norte del Grupo Reforma. Exdirector médico del Centro de Salud Mental Christus Muguerza y certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Le damos también una cordial bienvenida, doctor Arturo Garza. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ahorita pues adelante con su presentación. Sí, muchas gracias por la invitación tanto a los directivos de Sintermex como a los directivos de Ingenium para mostrar un poquito los aspectos emocionales que estamos viviendo hoy en día, que todos y cada uno de nosotros. Bien, la plática va a ser muy sencilla, van a ser 10 puntos básicos. La idea es dejar 10-15 minutos para que podamos interactuar con preguntas, más que aburrirlos con muchas diapositivas, es más bien platicarlas, la situación de la vida cotidiana que se está agravando emocionalmente. Bien, adelante, esta es la introducción. Perfecto. De alguna manera, todos vivimos en mayor o menor grado esta sensación, como en esta fotografía, que vemos que viene una gran ola desde el punto de vista social, económico, político y de salud, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho esta fotografía que retrata este estado emocional interno en el cual nos sentimos la mayor parte pues de los seres humanos, ¿verdad? Pero para ubicarnos, yo quise, el día de ayer, me metí al Foro Económico Mundial. Soy miembro también del miembro del Foro Económico Mundial, de manera distante, no directa, pero lanzaron ellos qué tanto se mueren al día en el mundo. Y si se fijan en la gráfica, pues, el mayor causa de deceso son las enfermedades cardiovasculares, con 48,000 fallecimientos diarios. Y lo más que se ha, la curva de fallecimientos por COVID son 7,500. O sea, definitivamente hay muchas entidades médicas y psiquiátricas que están por encima en mortalidad
del COVID, pero es para ubicarnos más o menos. El día de hoy publicó también voy a poner esta de reacciones emocionales durante la pandemia. Ese es el punto a seguir. Bien, entonces, de manera así muy práctica, el que estemos ante un estado, uno de incertidumbre, en un estado de alarma continua, este confinamiento, las restricciones que hemos adoptado para el cuidado de la salud, obviamente por el miedo al contagio, emergen una serie de emociones, ¿sí? Que entre ellas son nerviosismo, angustia, miedo intenso, preocupación constante, y obsesiones. Quiero pasarles esta infografía que muestra más clara cómo hay aspectos físicos y emocionales y en el pensamiento que ocurren ahorita dentro de los aspectos emocionales. Si se fijan en la ansiedad como expresión física de esta ansiedad, pues vemos distintos síntomas en el cuerpo. Los más frecuentes son esta opresión en el pecho, sudoración, hay alteraciones del apetito, a veces baja, a veces estamos con más hambre, ¿verdad? A veces la sensación de que no pasa el aire y que nos ahogamos, da taquicardia obviamente por la angustia y temblores, y quieran que no, los pacientes lo asocian que tanto estos síntomas físicos pueden ser el inicio de mi infección de COVID. Entonces, gran cantidad de llamadas recibimos los médicos, ya no digamos los neumólogos, que me comentan que reciben información constantemente por WhatsApp o llamadas telefónicas porque presentan estas expresiones físicas de su estado de ansiedad. Y obviamente hay un cuadro depresivo, hay que hacer la diferencia entre un cuadro depresivo o reacción depresiva a una enfermedad de depresión, pero sí vemos esa falta de energía. Si comentamos entre la familia o entre los compañeros, vemos que tenemos unas rayitas más abajo de voltaje, como que nos falta esa energía. Obviamente lo que está bien descrito en los artículos científicos es que del 30% al 50% de la población está teniendo serios problemas de sueño, ya sea de inicio o que tienen constantes despertares en el transcurso de la noche, ¿sí? Obviamente, al estar emocionalmente elevada la angustia presente y alteración del sueño, obviamente se va a reflejar en un punto importante que es la falta de concentración y por ende de memoria. Va a haber una serie de dolores y malestares y desde el punto de vista emocional, pues estamos más sensibles, más irritables, más baja la tolerancia. Hay distintos grados de miedo. A veces nuestro miedo está en volumen 20, a veces nuestro miedo está en volumen 80. Por ejemplo, los médicos, hace 2 semanas que asistí a urgencias de un hospital de la localidad por un intento de suicidio. Simplemente el acercarme al hospital, aunque trajera una gran protección, como que hay ese miedo a contaminarme yo o contaminar a mis familiares, ¿verdad? A mi esposa y a mis hijos. Uno está una sensación de vacío, tristeza, como está el aspecto de incertidumbre, entonces tenemos este aspecto de desesperanza, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a quedar? Empiezan a haber cambios en la autoestima y decir lo vulnerable que somos como seres humanos y cómo nos enteramos de gente cercana a nosotros o gente cercana a nosotros que un familiar de ellos ya falleció de, de esta enfermedad. Entonces eso aumenta ante esas realidades nuestra angustia. Entonces, ¿qué tenemos? Una preocupación excesiva, una gran hiperactividad mental, ahí como ven en el cerebro
no está bien ubicada, más bien es en el sistema límbico, es una área del cerebro que está, vamos a decir, sobreestimulada por la cantidad de emocionalidad que estamos percibiendo tanto del medio externo como nuestro estilo de carácter. Aquello de carácter muy preocupón, obviamente, se va a incrementar esta respuesta emocional. Hay pensamientos negativos, ¿verdad? Que nos va a cargar el payaso, ¿verdad? Como viene allí. Finalmente llegamos a las casas, o pues, los que están en casa, pues hay un gran cansancio mental y también físico. Es una sensación de llegar ya fundido, ¿sí? Y la sensación de catástrofe. Todo esto, pues, ¿qué les puedo comentar? Ustedes en mayor o menor grado lo viven, ¿sí? Otro punto importante es esto del confinamiento, ¿sí? Que produce sentimientos de ansiedad, depresión y frustración, que tiene efectos a largo plazo, por lo que se recomienda, por eso es importante ya empezar a incorporar por salud mental, no solo la económica, gradualmente, por etapas, un poquito salir de quedarte en casa. Pero obviamente es para seguir abajo la curva de contagio, pues hay que seguir lo más que se pueda quedarnos en casa. Bueno, esa es una súplica que los médicos hacemos porque vemos a veces con gran desdén en muchos centros que están, más me llama la atención una gran cantidad de tráfico, inclusive en estos últimos días otra vez está volviendo el tráfico a nuestra ciudad. Bien. Pasar al tercer punto, que son recomendaciones generales para afrontar emocionalmente esta crisis. ¿Sí? Me gusta esta diapositiva, esta infografía que publicó la Asociación Psiquiátrica Mexicana, del cual pertenezco, y estamos haciendo, estoy dentro de la mesa directiva de esta Asociación Psiquiátrica Mexicana y estamos haciendo un gran esfuerzo a nivel nacional. Por ejemplo, en Nuevo León tenemos ya 2 líneas. La Asociación Psiquiátrica Mexicana estamos dando de manera gratuita un apoyo emocional al sector salud. Si alguien pertenece al sector salud, enfermeras, camilleras, doctores, ¿sí? Tienen bajo videoconferencia, tienen el apoyo de nosotros. Generalmente estamos recibiendo de 1 a 2 casos en Nuevo León para ser apoyados del sector salud, de los que están directamente con los pacientes o de COVID y les estamos dando pues una asesoría. Hay otro colega que está directamente en uno de los hospitales y está interactuando con todo el equipo de trabajo. Pero aquí quiero resaltar en esta infografía uno de los puntos primordiales es duerme lo necesario. Yo aquí quisiera comentarlos que no es tanto que duerma lo necesario. Lo más difícil es dormir temprano. Ahí está la parte fundamental. Fisiológicamente el cerebro, al momento en que duermes, digo temprano ahora, 10:30, 11 de la noche, toda tanta estimulación, porque de alguna manera eso permite que el dormir a esa hora lo más temprano posible, la capacidad de desempeño de tu cerebro en el transcurso del día es de mayor desempeño. Entonces es muy importante no solo dormir lo necesario, sino dormir temprano. De hecho, muchos de ustedes que son empresarios ya cambió aquella frase que el que se despierta temprano le va mejor. Y ahora no, ahora es el quien se duerme temprano tiene mucho mayor éxito, pero porque está relacionado precisamente a la estructura del sueño. Si nos apegamos a una fisiología adecuada del sueño, ¿sí? Vamos a tener un adecuado desempeño en nuestras labores y en nuestras relaciones familiares. Bueno, eso realiza ejercicio. Yo que veo mucho paciente con depresión, yo espero, les doy el tratamiento de psicoterapia, medicamentos,
Y uno de los medicamentos que les digo que es el más caro precisamente es la incorporación a la actividad física. Y es precisamente porque hay esa pérdida de voltaje, de ganas para hacer ejercicio. Pero lo que está bien basado en evidencia, como prescripción, ¿sí?, es el aspecto de 4 veces a la semana, 20 minutos en un lugar plano. Entre 20 y 30 minutos vemos cómo el ejercicio es un coadyuvante a mejorar el estado de ánimo y bajar la tensión emocional. Relacionarte con los demás es algo importante, ya lo estamos haciendo de esta manera, de manera digital, a distancia, pero sí mantener con la familia o con familiares este intercambio por FaceTime, por Skype, por Zoom. Otro punto importante que ya lo saben, todo esto yo creo que ya lo han visto en estos meses, voy a ser un poquito repetitivo, pero voy a hablar de otros puntos importantes, y en este punto la estructura del tiempo. Utilizar los conocimientos y habilidades y ponerlo al servicio de las familiares, amigos y compañeros, vecinos y personas necesitadas. Entonces, si tienes algún conocimiento, una habilidad, pues transmitirla, ¿verdad? Por ejemplo, en Inglaterra se ha visto como el arte por prescripción. Hay estudios de investigación que ya se hicieron en Inglaterra que dentro de la prescripción tú puedes poner en la receta, ¿sí?, asesoría en arte, ya sea en artes plásticas, en baile, en música. Y hay una gran relación entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Arte para recibir estos pacientes, puesto que el arte tiene una gran connotación de mejoramiento en el estado de ansiedad. Y obviamente el aspecto de, no, déjame mover esto, es estar muy consciente de que a veces esta vulnerabilidad en ciertos tipos de personalidad, sobre todo los muy responsables, y al sentirse vulnerables empiezan a tenerse como una devaluación a sí mismo, una desesperanza. Lo de alimentarte sanamente, híjole, que eso sí que es difícil. Digo, hasta en lo personal, yo ya aumenté 1 kilo, que les puedo decir, el que uno esté confinado, pues una de las actividades que tenemos, y más aquí en Nuevo León, pues ya tenemos el asador y pues no vamos a salir, pues, pues nos divertimos y convivimos haciendo pues una carnita asada. Bueno, pues ahora hay que hacerla con pescado para no aumentar de peso. Pero sí, hay quienes en general la angustia está haciendo que sea un elemento importante en que se exprese en un mayor aumento en la alimentación. Practicar la resiliencia, eso ahorita voy a hablar un poquito más. Estar informado, pero no tanto, ¿verdad? Y en momentos en que te sientas muy abrumado, pues pedir ayuda. Como esta infografía es como muy práctica de los aspectos y ya lo conocen ustedes. Es de sentido común. Nada más cambiar. Bien, esta es otra diapositiva donde también de la APM, precisamente que ese decálogo de mantener horas de sueño, descanso, actividad física, organizar espacios de lectura, música, películas, escritura, cuidar el aseo personal, aprovechar la convivencia familiar, afrontar para reducir la incertidumbre, desconectarte obviamente de conversaciones amplias relacionadas con la pandemia, evitar dar información de estas fake news, identifica tus emociones negativas que generalmente están expresadas a través del cuerpo y pues, actuar responsablemente con lo que las autoridades nos mencionan. Aquí un punto importante que suena muy bonito, pero este estado de incertidumbre, de ansiedad, de alteración del sueño, está haciendo que muchos de los planes que teníamos, bueno, vamos a estar en casa, voy a pintar y
reorganizar el closet, etcétera, se dificulta mucho. Hay que entender, y a veces uno se puede caer en flagelarse porque no está cumpliendo vamos a decir, la organización que había puesto para realizar en casa. Entonces, no se preocupen, esto ocurre en mayor o menor grado. Bien, voy a hablar sobre la cuarta ola. La cuarta ola es algo importante porque es donde más preocupado está tanto el aspecto de, esta es la cuarta ola, donde les quiero mencionar que la cuarta ola en México aproximadamente la vamos a tener en el mes de septiembre-octubre, donde va a haber un gran pico de trastornos mentales, obviamente desencadenado por los que se enfermaron en la crisis económica, los casi 1 millón de desempleos actualmente, que se incrementa la pobreza y la desigualdad. Entonces, ya el gobierno del mundo, no sé aquí en lo particular, pero ya se está hablando de esta cuarta ola que ya está basada en evidencia científica, ya hay publicaciones a nivel internacional, que es la más intensa y grave. Por ejemplo, el índice de depresión va a aumentar, el índice de suicidio. Por ejemplo, en Nuevo León, en el mes de abril hubo 37, o sea, en marzo hubo 37 suicidios, o sea, fue un pico importante de suicidios, y ya en abril bajó a 14, y que creemos, en el grupo que trabajamos fuertemente en Nuevo León sobre prevención de suicidio, creemos que este confinamiento en casa pues ayudó de alguna manera pues, a contener la situación emocional de alguien que pues, ya está en una situación crítica. Pero nuestra preocupación va a ser en julio y agosto, septiembre, que empieza esa cuarta ola a subir, que está directamente relacionada con los aspectos de trastornos mentales, de estos postraumáticos. Bien. Esta portada pues no es muy nueva, si se fijan es del 2018, pero para el 2018 ya en Newsweek en español, en México, ya esperaban que para este año la depresión va a ser la primera causa de discapacidad en México. Ahorita todavía no es la primera, es la segunda causa de discapacidad, pero en unos meses ya va a ser la primera. Sobre todo ya venía en camino, pero sobre todo ya con los efectos de la pandemia, es como vamos a ver ese pico importante y triste de depresión. Y para ubicarnos nada más en depresión en Nuevo León, sí, más o menos la estadística o prevalencia en un año es del 4.2% de la población va a padecer una depresión leve, moderada o severa. Y eso vamos a decir que va a haber en un año 100,000 pacientes que requieren atención de depresión. Entonces, vamos a ver ese gran pico que estamos esperando y los psiquiatras pues estamos y psicólogos estamos muy al pendiente de este pico para poder atender los más que se pueda. Aquí lo interesante y triste a la vez es que en México solamente del 100% que saben que tienen depresión, solamente el 14% busca ayuda profesional. Es muy bajo, hay todavía un gran estigma, no solo a la enfermedad mental, sino estigma al tratamiento de las enfermedades mentales. Bien, ahora traspolándolo la depresión y trabajo, el 70% de los habitantes que tienen depresión están trabajando. Entonces se estima que esos 100,000, 70,000 ¿sí? están laborando en sus empresas. ¿Sí? Esas son estadísticas muy objetivas. ¿Sí? Y ahí actualmente 3 de 10 trabajadores van a presentar un problema de salud mental. Entonces, en cualquier empresa, pues calculen, si tienen 100 trabajadores, 3
30 de ellos en algún momento de su vida laboral van a presentar alguno de los trastornos mentales. Ahí como bibliografía se pueden introducir a la Organización Mental de la Salud, ¿sí? Y pueden ver que hay bastante información. Aquí estamos trabajando en gran medida con la Organización Internacional del Trabajo, más la Organización Mundial de la Salud, más la Secretaría de Salud. ¿Sí? Esta publicación también reciente de la OIT habla de que el 20% de la población en edad de trabajar sufre un trastorno mental en algún momento dado. Un punto importante, ya entró desde el año pasado, desde hace varios años, pero 2019, 2020, el Foro Económico Mundial ya puso una luz roja nada más a la situación de la depresión. ¿Por qué? Porque la depresión está, vamos a decir, el impacto económico de la depresión en el sistema económico de cada uno de los países es altísimo. Entonces, ya que va a ser pues, la primera causa de incapacidad y para el 2030 va a ser la enfermedad número 1, o sea, por encima de las enfermedades de diabetes, hipertensión. O sea, es algo muy serio estos cambios que estamos teniendo en nuestra vida, ya no digamos en esta nueva vida que estamos comenzando. Bien, voy bien de tiempo. Recordar, este es un anuncio, el Día Mundial de la Salud Mental es el 10 de octubre, va a haber una actividad en vía Zoom y si se puede también en algún auditorio, porque es en octubre, esperamos que para octubre ya se pueda mediar entre presencial y también por vía, por webinars, dar temas precisamente con el lema de este año que es la salud mental para todos, o sea, que es que de nuevo, las inversiones en los gobiernos para que haya mayor difusión y mayor acceso a la prevención, detección y atención de las enfermedades mentales. Bien, otro punto importante que estoy viendo en la práctica, yo ya empecé otra vez a ver pacientes presencialmente, pero la otra mitad de los pacientes los veo por telemedicina, por vía FaceTime o Skype, y veo los que están en home office. Este tema es muy importante, esta nueva adaptación, y yo hice esta situación. Es importante que la mayor parte de los trabajadores en nuestro país, como ven en esta gráfica, son independientes o informales. Y vemos como el grupo de trabajadores en empresas ya se presentó pues un gran desempleo en las empresas debido pues obviamente al impacto económico que está teniendo por quedarse en casa que es necesario. Y aparte están los desempleados. Bien. Esto de home office lo podemos ver que pues es más fácil aquel que es soltera o soltero, puede hacer su home office sin interrupciones, ¿sí? Modifica más fácilmente. Las variantes es en donde pues, él está trabajando como un home office y la esposa no, o aquella variante donde ambos están trabajando en una empresa en home office como pareja, o cada quien como pareja, cada quien en un cuarto trabajando como home office. O cada vez se complica más donde, por ejemplo, como vemos en la fotografía abajo, donde el hombre está haciendo home office y tiene de alguna manera que cuidar a los hijos porque no los podemos mandar con los abuelos ni a guarderías. Y si la esposa es doctora, pues tiene que salir pues, a trabajar o estar en una actividad de responsabilidad que tiene que ir a un centro laboral, ¿sí? O donde ambos, como les decía, pues tienen varios niños y uno se va a la cocina, otro se va a la sala y vemos esta adaptación laboral y cambios en la pareja. Bien.
Algo importante, siguiendo con la norma 035, que ya es muy conocida por todos ustedes, es como este cambio de alguna manera de los ajustes laborales, ya sea dentro de la empresa o yéndote a tu casa a trabajar, ¿sí? Pues obviamente el medio ambiente, como viene en la esas son las características de factores de riesgo psicosocial ya muy conocidas por la norma, y vemos que hay cambios en el medio ambiente de trabajo. Puede ser o más carga de trabajo o un ritmo de trabajo diferente. Los horarios han cambiado, los turnos, unos van lunes, miércoles y viernes, otros van. O sea, hay cambios importantes como factores de riesgo psicosocial. Un punto interesante que poco se ha hablado es este aspecto de adaptación de la pareja al home office. ¿Cómo está? Aquí hablo un poquito sobre el proceso del amor, el proceso amoroso en la relación de pareja. Pues se ve de alguna manera complicado por la tensión emocional, por la circunstancia externa a nivel mundial, la situación económica. Entonces, este aspecto de la intimidad, pasión y compromiso que caracteriza los pilares propios de lo que representa el amor en la pareja, pues vemos que se ve impactado no solo en home office, sino también en estos momentos o en esta etapa del COVID-19. Ahí está la referencia, es muy interesante para aquellos que gustan de la lectura sobre el aspecto del amor. Yo constantemente he hablado que en las universidades debiese haber una materia del amor, de cómo elegir una pareja, porque es algo bien importante, así como es importante en nuestra vida laboral, pues nuestra vida amorosa, de pareja, familiar, pero hay elementos propiamente que se deben de conocer del contenido del amor en una pareja, cómo conservarlo, en qué consiste, cómo se categoriza. Y este es un excelente libro, lo pueden conseguir de una manera muy práctica de hacer un análisis en las parejas de ustedes. Bien. Otro punto importante a reflexionar es este punto. Como les decía, gran parte de los trabajadores son independientes y pues o me quedo en casa o intento buscar un sustento económico. Entonces, esta disyuntiva, obviamente, pues la mayor parte de los trabajadores está pues, haciendo los cuidados dentro de lo que cabe y salen pues a trabajar, ¿sí? Porque pues, se requiere dinero, hay hijos pequeños y se vive el día, y si no salgo a trabajar, pues no gano y no comemos y nos corta la luz, etcétera. Y como aquí estamos en un país donde no hay ese apoyo económico, lo vamos a dejar a un lado lo político, no voy a tocar ese tema, no me interesa, es mucho debate, pero es lo que... Otro punto importante que estamos viendo es el desempleo. Más o menos ya ahorita pues, las cifras que el gobierno nos publica, pues cerca de 700,000 desempleos hasta el día de ayer han ocurrido. Pero pues ese es el desempleo en las empresas. Estamos viendo todo el desempleo que está ocurriendo en actividades libres, ¿verdad? Entonces es muy importante ver lo del desempleo porque pues, es salir de la oficina y irte a tu casa, y estamos ante esa situación de crisis que en algún momento esta crisis de salirte de trabajo es un estresor, la crisis económica, y que va a redundar en el impacto emocional. Este artículo es muy interesante, de que por eso estoy tratando de apuntalar en los empleadores, pues, sostener lo más posible los empleos, ya que pues, el desempleo es un detonante importante a crisis emocionales intensas, y 1 de cada 5 suicidios en el mundo se asocia a desempleo. Es un estudio de investigación
que se hizo prospectivo durante 11 años en 63 países. Entonces es de un gran impacto científico y con evidencia de la gran relación del desempleo y suicidio. Más o menos en México, antes del COVID, se registraban cerca de 7.500 suicidios al año. O sea, significa que aproximadamente un mexicano por hora comete suicidio. Entonces, estamos muy preocupados los psiquiatras, estamos haciendo una gran tarea, al menos aquí en Nuevo León y también en México, pero más en Nuevo León estamos muy centrados en abatir el número de suicidios en nuestro estado. Bien, bueno, viene la otra parte. Sí, es un nuevo comienzo. Vamos a hablar de pasar de todo lo trágico, vamos a verlo ahora desde otro punto de vista más existencial. Sí, ya la OIT ya lanzó el día de ayer, si se meten a la página de la Organización Internacional del Trabajo, ya lanzaron hasta, vamos a decir, formatos que debe tener una empresa para ese retorno de los trabajadores a las empresas. Si se meten, el día de ayer se publicó y ahí viene todo un PDF sobre las políticas internacionales que deben de tener las empresas en cuanto a los cuidados de seguridad y de salud de los trabajadores a los centros de trabajo. Y bueno, esta parte esperanzadora de alguna manera nos ubica en que finalmente vamos, como ven en esta gráfica, cómo vamos a ir incorporándonos tal vez un poquito más tardado, pero ya para julio, agosto van a empezar los viajes, el turismo doméstico, ya los eventos corporativos, por ejemplo el Intermex. Ya se espera que en noviembre y diciembre, de manera con precauciones adecuadas, empiece pues, a implementarse ya pues, las conferencias. Entonces, gradualmente, finalmente vamos a llegar a retomar en buena medida lo que antes éramos. Ya no va a ser igual, pero vamos a estar en eso. De un cambio importante, nos vamos a ir más a lo humano. ¿Sí? Bien. Y como cierre, yo quiero terminar con 3 cosas muy sencillas de cierre antes de las preguntas. Y es que finalmente es todo un proceso. Sabemos que así como desde hace meses, a principios de enero, escuchábamos que un virus en China y lo veíamos como, pues eso no nos va a llegar a nosotros, pero luego veíamos cómo se fue expandiendo a Europa y luego ya inmediatamente a América y ya empezó todas las etapas. Pero finalmente, pues la idea es que tener muy claro que vamos a, pues, bajo este proceso, nuestras capacidades de adaptación una vez más se ponen a prueba y vamos a salir adelante. Y yo quería mencionarles este punto que es muy conocido por ustedes, la resiliencia, pero aquí la diferencia que yo les marco, que es esa capacidad que también tiene un aspecto genómico, o sea, desde el punto de vista genético, si de alguna manera viene una adversidad y ese proceso que les mencioné ahorita, pues finalmente vamos a encontrar e idear creativamente nuevas formas para sacar a la familia adelante económicamente o a enfrentar las situaciones de padecimientos físicos o emocionales y que finalmente vamos a estar en mejores condiciones, ¿no? Hay otro, finalmente, en este cierre, es un término que muy pocos lo conocen, que es la longanimidad. Así como la resiliencia, este es un punto que hay que retomarlo y hablar de él. Y la longanimidad se refiere a esta constancia
la paciencia, fortaleza que tenemos ante situaciones adversas de la vida. Y esta palabra viene del latín, ¿sí? Longaminus, ¿sí? Que es largo, y ánimos, que traduce alma, o sea, de manera que poder este sufrimiento largo, poderlo sacar adelante con buen ánimo. Como una muestra de longanimidad, pues es capaz de soportar con paciencia y con constancia los sufrimientos y dificultades, pues tratando de no flaquear el ánimo, ¿sí? Pues seguir adelante. También se relaciona al aspecto de la bondad y generosidad. Es una especie de conducta de ser una buena persona y apoyar a nuestra gente, a nuestros vecinos, a familiares, etcétera, a seguir afrontando las adversidades. Bien, cierro esta breve plática sobre cuando termine todo esto, porque esto terminará. Pues queremos que el mundo se llene otra vez de primeras veces. Va a haber cambios, muchos con tapabocas, por muchos los siguientes 6, 8 meses. Ya salió la vacuna, pero aquí que nos llegue va a ser 1 año y medio. Entonces, pues esperemos que no contraer la infección, y si la contraemos, que nos toque la más leve. Y bueno, hay otros temas que se hablan sobre, pues, el duelo de los seres queridos que fallecen, ya sea por coronavirus o no necesariamente por salud física, por ancianidad, ¿verdad? Bien, entonces paso a la sección de preguntas. Pues muchas gracias y pues, pasamos a las Sí, doctor. preguntas. Perfecto, Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ya estamos nuevamente aquí, ya nos estamos viendo. Está muy interesante todo el tema, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo y por compartirnos toda esta información tan interesante. Tenemos sí preguntas, están por aquí. Por parte de Marta Montemayor, comenta si van a compartir la presentación o estará grabada la conferencia. Sí, bueno, sé que sí la vamos a compartir, doctor. Sí, habíamos comentado que puede ser por YouTube y por correo. Sí la vamos a compartir. Y otra pregunta, doctor, de la señora Irma Cano López. Cuando te refieres a incapacidad, ¿te refieres a no poder trabajar por ese motivo? sí, me refiero a incapacidad. Hay dos términos. El aspecto de incapacidad, llega un momento que emocionalmente está el nivel de angustia, que hay una parálisis para poder asistir a un centro laboral o para realizar las actividades laborales o domésticas, ¿sí? Pero el otro tema es el presentismo, donde pues a lo mejor este nivel de ansiedad no es tan bloqueado, o sea, no me bloqueo, sí voy a trabajar, pero me presento, pero mi nivel de capacidad para desarrollarme en mi centro de trabajo está muy disminuido. Entonces tenemos dos términos, el presentismo y el ausentismo, ¿verdad? Entonces sí, las enfermedades mentales, específicamente la depresión, pues ahorita es la segunda causa de incapacidad o de presentismo en los centros de trabajo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Aquí hay una más de Lourdes Centeno. Dice, hola, creo que hay mucha preocupación por la salud mental. Sin embargo, a pesar de la necesidad, hay muchos paradigmas por lo que muchas personas no se atienden, aun cuando se les ofrece de forma gratuita. ¿Cómo se puede invitar a estas personas para que se atiendan? Sí, es algo bien interesante. Digo, es un factor mundial. De hecho, hablé que en México, en depresión, solamente el 14%, o sea, de 100 habitantes que saben que tienen depresión, porque ya se han informado, solamente 14 se atienden. Esto es en nuestro país. Pero en países de primer mundo es el 50%. O sea, en Inglaterra, en Australia, es el 50%. ¿Por qué? Por el estigma. De ahí que la política, tanto de la Organización Mundial de la Salud, en este año, como el Día Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre, es vamos a ver cómo le hacemos para que exista una mayor difusión y convencimiento para atenuar ese estigma
¿sí? De hecho, pues Ingenium es un gran asociación ABP sin fines de lucro que da una gran cantidad de información de salud mental y de orientación para que se atienda. Perfecto, muy bien, perfecto. Por aquí, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Preguntan, ¿qué deben de hacer las empresas para apoyar a sus trabajadores ante las adversidades de los siguientes meses? Sí, vamos a decir, es que los empresarios, digo, yo tengo pacientes empresarios y tengo pacientes que trabajan en las empresas. Es como un dilema. El empresario de por sí ya tenía una carga, la mayor parte de las empresas, con márgenes de ganancia muy pequeños y esta situación los hizo que pues, menos ventas, etcétera, y impactar importantemente. Entonces, de ese pequeño margen, pues lejos de ser un pequeño margen, ahora están en deuda. Entonces, qué difícil porque pues, el empresario entre cerrar la empresa o que sigan los trabajadores han optado medidas pues, de bajo el sueldo o te vuelvo a instalar en 3 meses más. Es que cada empresa es diferente. Hay grandes empresas que tienen la capacidad de amortiguar económicamente esta situación. Pues es más fácil que sigan pagando a sus empleados. Pero de que sí va a haber una transformación, pareciera ser, hablando con otros empresarios, pues ya le encontraron la forma de que, pues, que hagan home office, ¿verdad? Y entonces, y luego pues el trabajador dice, oye, pero me vas a pagar más porque pues te hago gastar menos en tu empresa, porque no gasto en clima, no gasto en agua, café, papel del baño, Sí. limpieza, y bueno, eso ahora yo lo voy a tener que pagar. O sea, está una disyuntiva, finalmente no sabemos, o sea, tenemos una serie de incertidumbres, no es mi terreno el aspecto económico, pero de que sí hay vamos a decir, aquí lo importante es que hay una incertidumbre y la incertidumbre causa mucho desgaste emocional. Y estrés sobre todo. Así Sí, es, doctor. Mire, tengo otra pregunta, doctor. okay. Preguntan, estoy haciendo ejercicio regularmente y trato de comer equilibradamente. Sin embargo, sigo teniendo pocas horas de sueño nocturnas. ¿O pudiera recomendar algún medicamento natural como complemento para facilitar el sueño? Así sigo. Obviamente, las medidas de higiene de sueño son muy prácticas. Vamos a decir, para despertarte temprano, ¿sí? Entonces hay que dormir temprano, pero lo que vemos, y bien nos dice la que nos cuestiona, es precisamente que ese estrés está bloqueando la capacidad natural de entrar al sueño. Entonces, hay medidas de relajación, o sea, primero sin medicación. Usar la meditación, el mindfulness o aquella actividad que nos produce un gran placer. O sea, si a mí me gusta mucho pintar, pues, entro en un estado, vamos a decirlo, de concentración y eso me hace que me baje mi nivel de angustia, ¿sí? Si yo me escucho música o hago una actividad que me apasione, pues qué padre. Pero hablando de medicamentos más naturales, pues la melatonina. Definitivamente 5 miligramos de melatonina, pero tomada temprano a las 8 de la noche, y se vende en cualquier farmacia, en GNC, no son caras y de alguna manera son promotoras para apoyar el sueño. Pero aquí lo que nos está impidiendo el inicio del sueño o despertares es el nivel de ansiedad que estamos teniendo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta, doctor. Dice, doctor, felicidades. ¿Hasta cuándo tendremos que utilizar el cubrebocas? Híjole, no, ahí sí definitivamente pues, los siguientes 6 meses, sí, Los sí. siguientes 6 meses. Perfecto. Digo, no sé, estoy diciendo un tiempo, pero cuando menos 6 meses. ¿Por qué? Porque mientras no nos pongamos la inyección del virus, que ya salió, que AstraZeneca el día de ayer dio la noticia, pues, pero de aquí a que nos lleguen las vacunas y que pues, ya estemos vacunados y no nos vamos a contaminar,
pues entonces vamos a usar cubrebocas, puede ser hasta 1 año y medio más. Entonces, a usar cubrebocas, seguir con los sistemas de protección. Digo, bueno, aquí atrás tengo mi bisel y mi cubrebocas, que los tengo aquí. Viene un paciente y ya me pongo mi cubrebocas y mi bisel para cuidar esta distancia. Mi consultorio guarda las políticas de Secretaría internacionales en cuanto a limpieza, sanitización, porque estamos volviendo por los médicos a atender pacientes. Exacto, doctor, perfecto. Muy bien, yo creo que ya es la última pregunta, doctor. Si no me llegan más, ahorita estoy viendo que esta ya es la última. Dice, lo peor en una situación de estas es el miedo de la gente de que en las empresas haya virus. ¿Cómo crear en el personal una tranquilidad en caso de que nos toque un contagiado? Bueno, es que va a estar contagiada y a lo mejor ni nos dimos cuenta, ¿sí? Definitivamente. La empresa, por eso les mencioné ahorita, que ya lanzó la Organización Internacional del Trabajo políticas para el cuidado de los trabajadores. Entonces, políticas en los trabajadores de la empresa, políticas en la empresa para los trabajadores. Entonces, nada más los que me están escuchando y son empresarios, pues más o menos seguir esos lineamientos. Yo leí ese PDF y me parece muy importante porque cuida los aspectos de seguridad, no solo física, sino también emocional de los trabajadores. ¿Sí? Pero independientemente uno trae el temor a morir, se incrementa. Exacto. Yo les pregunto mucho a los pacientes que cuál es la primera causa de muerte del ser humano y nadie me contesta y pues es el nacimiento. El nacimiento es la primera causa de muerte. Así es. Entonces nada más hay que protegernos y llevar una vida sana. Bueno, yo agradezco y no sé, el cierre de tu parte. Sí, pues muchísimas gracias, doctor. Pues ya estamos finalizando y creo que por aquí me llegó una más. ¿Tenemos tiempo, doctor? ¿Tenemos unos 2, 3 minutos? Perfecto. Ajá. Muy bien. Dice, Sí. bueno, aquí tengo una pregunta, a lo mejor es un poquito diferente a lo que estamos viendo o a lo mejor es igual. Ahí va. ¿Las personas que pasaron por un proceso de cáncer están más vulnerables a la enfermedad y al actual padecimiento del COVID? ¿Qué se hace ante este proceso? Bueno, nosotros en salud tenemos ya muy tipificados los grupos vulnerables. Entonces, uno de los grupos vulnerables son aquellos que tienen enfermedades crónicas o que pasaron por enfermedades como cáncer. Pero hay diferente cáncer de piel a cáncer de pulmón y que salieron adelante. Entonces, vamos a decir, obviamente, toda aquella situación que ha mermado la capacidad física y emocional de los seres humanos, pues somos más proclives a tener alteraciones en las defensas y si pues, la factibilidad de ser infectados y que tenga mayor impacto, obviamente está presente en estas poblaciones vulnerables. Perfecto, doctor. Pues sí, muchísimas gracias. Entonces sí, nos quedamos con esa idea de que pueden ser un poquito más vulnerables, perdón, las personas que han pasado por un proceso así. Pues muchísimas gracias, doctor. Nuevamente le agradecemos por su tiempo y por toda esta información que al inicio de este webinar yo les comentaba que ojalá que pudieran haber tomado apuntes, pero también lo vamos a transmitir. Lo vamos a pasar por YouTube para que lo puedan ver, les vamos a estar avisando y agradecemos nuevamente a todos nuestros clientes, los invitados que se conectaron. Ya estamos finalizando. Y pues también agradecerle a usted, doctor, experto en la materia, toda esta información que nos acaba de pasar y por su tiempo. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Ingenium. Y meterse a su página de internet, hay mucha información sobre... Perfecto. Para En la apoyo página de Ingenium ABP. ABP. Esa es la página que hay que meterse. Ahí están los cursos y hay webinars. Sí, me imagino que es www.ingeniumabp.com. ¿Es correcto, doctor? .abp.org. ORG. Si buscarte te lleve Ingenium. Perfecto, doctor. Muy bien. ¿Usted quiere pasar algún teléfono, algún correo de usted
por si quiere, o lo dejamos y lo podemos pasar después ahí en Sí, YouTube. Psiquiatra.1 es mi página de internet, .1 en letra, ¿verdad? Pero pues está fácil. Perfectísimo. Ya No, pues está, muy muchas bien. gracias por la invitación y gracias a todos los que pues, me vieron y me escucharon Sí. y agradezco. Sí, no, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta pronto. Chao.